bienvenidos. Mi nombre es Linet y queremos invitarle, aunque a pesar de la distancia, podamos compartir juntos este tiempo bien especial que el Señor nos ha permitido tener. Generalmente, cuando Cuba es nombrada en las crónicas y las biografías misioneras de antaño, aparece como uno de los campos misioneros más fructíferos, una tierra de buena cosecha, receptora de muchos misioneros foráneos y de cubanos que dieron sus vidas como sacrificio vivo para que los cubanos tuviésemos la luz de Cristo. Pero, ¿quién nos diría que un día Dios pondría en el corazón de un cubano, misionero y pastor, el sentir de que las circunstancias se revirtieran un poco, los cubanos yendo a las naciones? Es por eso que quiero invitar primeramente al pastor Karel Lescalle, pastor actualmente de la Iglesia Bautista Nazaret de la Víbora, director de la Agencia Misionera Cubanos a las Naciones, quien también es el primer misionero transcultural cubano enviado por una iglesia bautista al campo misionero indígena en el mayor plazo desde el año 1998 al 2020. Así que sea bienvenido, pastor, y quisiéramos preguntarle, ¿cómo surgió y qué es Cubanos a las Naciones? Bueno, primero agradecer a Dios por este tiempo y también por lo que ustedes han preparado y poder compartir lo que Dios ha hecho. Primero, Cubanos, respondiendo a las preguntas, Cubanos a las Naciones no es más que una visión, un llamado, un reto, un desafío a la iglesia cubana de poder ser parte activa de las misiones, del cumplimiento de la Gran Comisión, hasta lo último en la tierra. Surgió como un llamado de parte de Dios. Yo creo que ha sido el anhelo de muchos cubanos a través de la historia, de la fundación de la obra en Cuba. Siempre ha habido el anhelo de los cubanos ser bendición a toda la familia de la tierra, con el propósito de cumplir el llamado, ¿no?, del Señor que nos hace bíblicamente. Pero específicamente Cubanos a las Naciones es hoy en día una agencia de cubanas que promueve la visión, moviliza, capacita y envía misioneros. Es una agencia cubana de misiones mundiales que fue la primera fundada en el año 2015 como agencia. La visión estaba desde antes, pero como agencia oficialmente fue fundada el 27 de noviembre de 2015. Y a partir de ahí ha estado movilizando iglesias, como decía, hermanos que sientan la pasión y el llamado, ofreciendo capacitación en medio de la posibilidad y enviándolos con la ayuda del Señor. Bueno, y para dar respuesta a las principales interrogantes que nos estuvieron enviando muchos hermanos cubanos y extranjeros con respecto a las misiones transculturales, hemos invitado a un grupo bien especial de misioneros cubanos transculturales que han estado ya sirviendo en diferentes campos misioneros alrededor del mundo. No lo revelamos específicamente por cuestiones de seguridad. A modo de presentación, quisiera que cada uno de ellos nos dijera su nombre y qué se encontraban haciendo antes de recibir el llamado misionero. Mi nombre es Manuel Rodríguez y en el momento que Dios me llamó a las misiones mundiales, pues me encontraba pastoreando la iglesia bautista en Camacho, Batabanó. Mi nombre es Kenia Lazo y cuando recibí el llamado a las misiones me encontraba sirviendo primeramente como esposa, como madre de 3 hijos, junto a mi esposo, pastoreando. Mi esposo es pastor allá en la iglesia bautista de Camacho y también entonces servía como profesora en el Seminario Teológico Bautista y como editora del Ministerio Alabanza Cubana. Mi nombre es Esmirna Jané Enríquez y en el momento en que el Señor me llamó a las misiones transculturales estaba siendo líder de adoración de la Iglesia Bautista de Luyanó, además de que estaba sirviendo también como editora del Himnario Alabanza Cubana junto a Kenia y también a Sergio, y también estaba sirviendo en el seminario, en nuestro seminario bautista. Mi nombre es David Lescalle y en el momento en que Dios me llamó a las misiones me encontraba como estudiante de medicina y también trabajando un poco con los jóvenes de nuestra iglesia.
Mi nombre es Lázara Rodríguez y estaba sirviendo aquí en mi iglesia local como maestra del seminario. Aquí tenemos un seminario local y también en el área de evangelismo y misiones de nuestra iglesia. Mi nombre es Ernesto Rodríguez. Hace 20 años estoy sirviendo como ministro de alabanza y ministro de música y adoración. Y hace aproximadamente 15 años estuvimos trabajando con musulmanes, pero aquí mismo en Cuba. Y luego también pudimos tener una experiencia transcultural fuera de nuestro país. Actualmente estoy trabajando como líder de alabanza y adoración en la Iglesia Bautista de Santo Suárez, MN Macol. Bueno, mi nombre es Karen, estamos sirviendo actualmente como pastor en la iglesia de David, pero cuando Dios confirmó el llamado a las misiones transculturales, yo tenía 22 años, era en el año 98, y era un joven que servía en la iglesia como líder de jóvenes y colaboraba en las misiones, visitaba las misiones, hacía obras misioneras, pero era simplemente un miembro más de una iglesia bautista común y corriente que el Señor confirmó el llamado a ir a los grupos indígenas en la frontera en Latinoamérica, entre dos países. De entre todas las preguntas que recibimos, algunas realmente se reiteraban y se reiteraban varias veces, denotando así la importancia de responder estas preguntas que los hermanos nos hicieron con tanta hambre, con tanta necesidad de escuchar una respuesta. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer, y de alguna manera todos nos van a estar respondiendo, dice así: ¿por qué ir a otro país cuando en su propia nación hay tantos lugares sin evangelizar y tantas personas que se pierden a diario por la falta de obreros dispuestos a extender el evangelio? Consideramos que esta respuesta es crucial para hermanos que han hecho esta duda, muy sinceramente han expresado esta duda de manera muy verdadera en su corazón y quieren saberlo. Así que, bueno, pues ¿quién responde esta pregunta? Pues yo creo que esta pregunta es una pregunta muy importante y agradecemos a los que han emitido la misma, porque yo mismo alguna vez me hice muchas veces esta pregunta. Y mi pasión era llevar el Evangelio a toda Cuba y sentía que no tenía por qué salir cuando sabía que había mucho que los que estaban saliendo era para buscar mejorías económicas. Y yo me decía, pues para mí Cuba y más nada. Hasta que un día comprendí que en la Gran Comisión, tristemente a veces la gran omisión, en la Gran Comisión el Señor nos dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y comprendí que esto verdaderamente no era una opción, sino que era un mandato de parte de nuestro Dios. Bueno, como dijo Manuel, el mandato es bien claro, hasta lo último de la tierra. Y gracias a Dios, de una manera u otra, hemos tenido la posibilidad de hacer misiones en nuestro país, pero si Dios llamó, pues la respuesta tiene que ser: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué hacer misiones hasta lo último de la tierra? La Biblia es clara y está llena de muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron misioneros fuera de su tierra. Daniel salió de su tierra. José tuvo que salir de su tierra. Pablo fue enviado también. Esther fue enviada también. Así que hemos entendido que es bíblico salir de la tierra. Además del llamado personal que Dios hace al corazón de cada uno, ¿verdad? Y el Señor nos ha hecho un llamado para ir hasta lo último a la tierra. Bueno, esto es una pregunta bastante común, siempre que se habla acerca de las misiones, y muchas veces se hace también como un desafío, y aclarar siempre que cada uno de los que estamos aquí hemos tenido y hemos trabajado en nuestra nación primero que todo. Y otra cosa que nosotros debemos preguntarle, si no a los misioneros, sino a Dios, porque lo que escogemos el campo misionero no somos nosotros, sino es Dios más bien quien nos llama. ¿Y por qué Dios nos llama a otra nación? Esa respuesta lo puede dar solamente Él. Y como decían, en su palabra nos invita a ir y a predicar a todas las naciones. Y sabemos y entendemos que Cuba es un país mayormente evangelizado. Y si hoy no ha llegado el evangelio a muchas partes de Cuba, hay cubanos preparados para hacerlo.
Ahora, lamentablemente hay tribus indígenas, hay lugares alrededor del mundo donde no hay personas que vayan. Y para eso Dios nos ha llamado, para ir a predicar el Evangelio a esos lugares. Bueno, yo principalmente pensando en la visión que tiene la iglesia Maranata, la visión de que Cristo venga por nosotros, pues sabemos en la palabra que dice que antes que el Señor venga, el Evangelio ha de ser predicado a todas las naciones, que eso se traduce a cada grupo étnico que aún no ha escuchado el Evangelio. Entonces, si nosotros como iglesia anhelamos que el Señor venga, tenemos que llevar y tenemos que cumplir nuestra responsabilidad, no solamente en nuestra Jerusalén y en nuestra Judea, sino que hay que ir hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, obviamente no todos vamos a ser llamados a ir afuera de nuestra nación, pero sí Dios va a mover y va a hacer la obra misionera de manera simultánea en tu Jerusalén, pero también en las otras naciones que necesitan escuchar del Evangelio. Entonces, la visión Maranata yo creo que es lo que fundamenta la respuesta. Bueno, voy a hacer alusión a algo que estaba hablando la hermana, es solamente repetir el versículo de Hechos 1:8, cuando el Señor Jesús dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo que debería ocurrir simultáneamente. Y respondiendo a la pregunta, ¿por qué ir hasta lo último de la tierra? Uno pudiera dar muchas razones que apelan al raciocinio humano, por experiencias personales, pero nada más contundente que la palabra de Dios. Si se dan cuenta, todo lo que ha sido mencionado es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el llamado de ir hasta lo último de la tierra no es para pocos, es para todos. No es una opción, es un mandato del Señor. Por eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje central de la Biblia es la salvación del hombre, pero es para toda familia de la tierra. Abraham, Dios le dijo: yo te bendeciré y serás bendición a todas las familias de la tierra. Y en Apocalipsis vemos esa bendición. En Apocalipsis dice: y había una gran multitud. Dice, una multitud que no se podía contar, vestido con ropas blancas, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, adorando al Cordero. Es decir, que el mensaje central de la Biblia es la salvación del hombre, pero que nosotros, siendo instrumentos para llevar ese mensaje de salvación, buenas nuevas, hasta lo último de la tierra. Entonces, la razón más contundente es bíblica, es el llamado de Dios a la iglesia, no es el llamado para algunos. Algunos piensan, ellos fueron llamados a las misiones mundiales. No, la iglesia de Jesucristo está siendo llamada y ha sido llamada a través de la historia a hacer bendición a toda la familia de la tierra. Hay una opción, o la obedeces o la desobedeces. Bueno, la segunda pregunta que se estuvo haciendo es precisamente cómo tuvieron la seguridad, la confirmación de que Dios les estaba llamando a servir como misioneros transculturales. Bueno, en el caso mío, el Señor me llamó. El Señor me llamó a hacer misiones, como quiera. En Cuba, Él me llevaba, Dios me llevaba fuera de mi pueblo. De alguna manera interesante, yo no solo hacía obra misionera en el pueblo donde estaba, sino que por alguna razón el Señor me sacaba de mi pueblo. Y habían varios lugares, varios pueblos cercanos al mío, que era Consolación del Sur, y ahí yo iba a diferentes lugares y iba tocando puertas, iba llevando con canciones. Yo sabía que yo tenía que salir, ese era un llamado especial. Recordaba esas historias misioneras que nos daban en los auxiliares del rey y recordaba a la vida de David Livingstone y otros misioneros, lo que pasaban, lo que vivían, enfrentarse a tribus indígenas, ¿verdad? Y el Señor me tocaba mi corazón cada vez que eso sucedía. Dios me dio un corazón también sin prejuicios culturales. Yo puedo entender las culturas de una manera interesante. No sé por qué razón yo puedo entender por qué una tumbadora funciona muy bien en África y por qué una flauta funciona muy bien entre los indígenas, por qué las danzas son maravillosas a pesar de en el mundo, en el contexto occidental cristiano posiblemente en mi tiempo, porque no es este tiempo, pero en mi tiempo se consideraba algo que no era precisamente para la iglesia, ¿no? Pero a mí Dios me dio un corazón que podía entender fácilmente las culturas, de manera que yo me sentía llamada a acercarme a esas culturas.
Y bueno, después apareció esta oportunidad y al momento comencé a llorar por esos lugares. Yo no entendía, pero era un llanto que provenía del Espíritu. Era una certeza de que yo quería estar ahí. Cuando se hizo el llamado al momento, fue algo instantáneo. Yo supe que quería estar ahí. Y después que Dios me dio la oportunidad, yo lloraba viendo que no quería salir de ahí. Yo sabía que Dios me había hecho para lugares como ese. Y finalmente, una de las pruebas más grandes, que aunque parezca cómica, yo le tengo miedo a todo. Le tengo miedo a todos los animales que existen en el planeta, menos al perro. Así que yo ver una lagartija, ver una rata, una rana, un pollo, un pajarito, cualquier cosa de eso, un gato terrible. Para mí un gato es un animal feroz. Y cuando a mí me hablaron de las misiones, me hablaron de un lugar donde estábamos supuestos a ir y dormir en hamaca, estar en piso de tierra y cerca de platanal. Ya sabemos que ahí va a haber ranas. Y de ese momento yo comencé a orar, porque nunca pensé en no ir, pero siempre pensé que tenía que prepararme. Y el Señor me llevaba a las matas, a las maticas, y cuando estaba lloviendo yo me acercaba bastante a las matas y decía, ay Padre, que no me salga una rana. Pero yo tengo que prepararme en el nombre de Cristo Jesús. Y yo lloraba y decía, Señor, si me salta, dámela del dominio propio. O sea, veía como Dios me estaba animando a prepararme para ir a lugares donde yo sé que tengo miedo. Humanamente no lo hubiera hecho, pero espiritualmente me sentía guiada por Dios a hacer una cosa así. Bueno, mayormente lo que a mí me confirmó como mi llamado misionero era que, Dios me estuvo llamando mucho tiempo antes de yo salir como misionero. Estuvo trabajando, llamándome a través de mi familia, a través de muchos testimonios de misioneros. Vi desde pequeño como los líderes de mi iglesia trabajaban con los musulmanes durante muchos años, hice amistad con ellos, viví con ellos, compartí con ellos. Pero como Dios me llamó a mí específicamente, un día yo entendí la necesidad y el llamado que Dios hace, no a cada uno de nosotros específicos, sino a toda su iglesia, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Un día entendí que si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más. Un día entendí que hay personas que mueren a diario que no conocen a Cristo, no solamente en nuestro país, sino en otras naciones donde nadie ha ido, grupos indígenas intrincados que hay que pasar horas caminando para llegar. Y yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo? Y Dios me estaba llamando, pero yo como que me hacía el sordo, no quería entender. Y llegué a un punto donde Dios utilizó una enfermedad en mi vida para llamarme a trabajar a tiempo completo para Él. Tuve que someterme a cirugía 2 veces. Ya iba a ir una 3ª vez hasta que yo entendí, mediante mis padres, que era un proceso en el cual Dios me estaba llamando. Le puse un vellón a Dios y le dije, Señor, si tú me sanas antes de esta fecha, es porque tú quieres que yo deje todo lo que estoy haciendo y empiece a trabajar para ti. Empiece a estudiar en el seminario, comience a prepararme, vaya a discípulo a otras naciones donde tú que me quieras mandar. Y yo le había puesto una fecha límite, nunca se me olvidó, el 25 de noviembre a Dios para que me sanara. Una semana antes ya yo no tenía nada. Y eso fue como impactante para mí, ya no tenía justificación, ya no tenía nada para responder al llamado de Dios. Y esa fue la manera que Dios me confirmó mi llamado a las naciones. En mi caso, una de las cosas que me impactó mucho, que confirmó mi llamado, fue que una vez en un culto que hubo precisamente aquí en esta iglesia bautista del Calvario, una misionera se paró con un libro en blanco y con un himnario. Y dijo, miren, este himnario está lleno de canciones que exaltan el nombre de Cristo. Sin embargo, hay miles de etnias en el mundo donde sus páginas están en blanco porque nunca han escuchado el nombre de Cristo. Eso me impactó a mí muchísimo, porque yo dije, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XX, siglo XXI ya, hayan personas en el mundo que nunca han escuchado el nombre de Cristo? Eso impactó mi vida y creo que fue una de las cosas más fuertes que Dios usó para confirmarme llamado. Bueno, la tercera pregunta que tenemos es, ¿cómo recibieron una confirmación clara y específica del lugar al cual debían ir, o si la recibieron? En otras palabras, ¿de qué forma Dios les mostró dónde los quería?
hablando de una confirmación, en mi caso voy a compartir, sí, un testimonio de una confirmación específica de Dios. Resulta que cuando yo recibí el llamamiento de Dios a misiones fuera de mi país, ya yo estaba sirviendo en misiones en mi país en aquel momento. Dios nunca va a llamar a alguien que esté desocupado, importante. Dios siempre va a llamar a alguien que esté ya sirviendo en el lugar donde está. Entonces yo recuerdo que luego de yo recibir el llamamiento del Señor en la palabra de que me estaba llamando a ir fuera de mi país, lo segundo que yo me pregunté fue, bueno, ¿y a dónde, Señor? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? ¿A dónde tengo que llevar tu evangelio? Y pasaron sucesos, varios sucesos, contaré por supuesto rápidamente. Uno de ellos fue a raíz de ese tiempo. Lo primero que pasó es que estaba un día en la biblioteca de mi iglesia y la bibliotecaria viene a mí y me dice, quiero que leas este libro, quiero que puedas leer este libro. El libro se llama Locos por Jesús. Entonces, en la medida que yo leía, yo no tenía ningún conocimiento de Medio Oriente, no tenía conocimiento ni siquiera de cómo es la vida en países musulmanes, nada de esto, porque no era mi contexto, estaba muy distante a mí. Y recuerdo que en la medida que iba leyendo el libro, el Señor iba capturando mi corazón. Es decir, algo del Espíritu me estaba hablando de que este es el lugar al que yo quiero que tú vayas. Es decir, obviamente no podemos decir que en mi caso el Señor no me dijo directamente, ve a Medio Oriente, pero evidentemente con las señales que me fue dando, yo sabía dónde me estaba llamando. Una de las cosas interesantes del llamamiento a un lugar específico es que siempre Dios te va a llamar al lugar donde menos tú le esperas. Es decir, en mi caso, yo soy una persona más bien que evito los problemas, me da un poco de miedo los enfrentamientos, digamos las discusiones. Imagínense que Dios llame a alguien que tiene miedo, como decía Esmirna ahorita en su testimonio. Algo parecido pasó conmigo. Dios me estaba llamando a un lugar donde realmente yo nunca me hubiera visto humanamente en un contexto de guerra, en un contexto donde es tan inestable la vida, y que Dios me estuviera llamando precisamente a alguien como yo, que no soy para nada valiente, a un contexto tan difícil. Para mí realmente eso fue un desafío tremendo y fue una también de las confirmaciones, porque Dios siempre, entre las cosas que el Señor me hablaba en su palabra, me decía, ve porque yo voy a estar contigo. Ahora, el punto es, si Dios está llamando, ¿qué vamos a hacer? Es decir, si ya Dios te está llamando, ¿qué vas a hacer con ese llamado? Tú puedes luchar, como yo hice, pero recuerdo que cuando luché, una de las cosas que me di cuenta es que es en vano luchar contra Dios. El Señor siempre gana todas las batallas. Y una de las respuestas que el Señor me mostró que era ese lugar fue que en una ocasión yo estaba hablando con una persona de una situación y esa persona literalmente, yo estaba queriendo huir, literal, de lo que Dios me estaba llamando. Yo quería incluso, se me había dado la oportunidad de vivir en otro país fuera de Cuba. Y esto lo cuento porque realmente puede pasar muchísimo. Y las personas me iban a financiar mi estancia, mi trabajo en ese país. Y estábamos hablando de un tema normal, pero en un momento él hace un stop en la conversación. Y él me dice, ¿sabes, Lazarita? Porque muchas veces Dios nos está llamando a Nínive, pero nosotros estamos huyendo a Tarsis, cuando Dios nos está llamando a Nínive. Él cerró el paréntesis y siguió conversando. Mis hermanos, literalmente yo estaba huyendo a Tarsis. Entonces, una de las cosas que Dios me confirmó es, lo que estás haciendo no viene de mí y no vas a estar en el lugar correcto. Y a raíz de ahí me rendí de Señor, si es a Nínive, vamos a Nínive, porque realmente lo que tenemos es que decir sí a tu llamado. Entonces, ya. Sí, bueno, yo lo que quisiera más bien es aclarar respecto a este punto, que hay veces que Dios le pone en el corazón a una persona y en la mente un lugar específico, como lo hizo con nuestra hermana Lázaro, pero otras veces, como ha sido el caso mío, Dios me ha llevado a diferentes lugares. Aquí en nuestra patria he trabajado en 3 regiones diferentes, 3 iglesias diferentes, y nada premeditado, sino que el Señor en un momento específico me ha dicho, quiero que vengas aquí. Por supuesto, Dios habla. Y me ha hablado a través de su palabra, y me ha hablado a través de circunstancias, y me ha hablado a través de su iglesia. Por lo que entonces es bueno que sepan que no siempre Dios te va a dar un lugar específico o un grupo específico, sino que en un momento o en toda tu vida puedes trabajar en diferentes lugares, con diferentes grupos, con diferentes culturas. La 4ª pregunta dice, una vez que tuvieron conocimiento con certeza del campo misionero al cual serían enviados, ¿cuáles fueron los retos más grandes que tuvieron que enfrentar previos a la partida hacia el lugar, desde el punto de vista cultural, espiritual, físico, emocional, familiar?
En mi caso, tuve dos experiencias, porque las primeras veces que salí al campo, a las misiones transculturales, fui sola. En dos ocasiones fui sola, sin la familia. En ese caso, para mí, los ajustes mayores que tuve que hacer fue en el área familiar, porque bueno, junto a mi esposo pastoreábamos una iglesia. Tenemos en ese 3 niños, que bueno, ya 2 son adolescentes, pero en aquel entonces eran más pequeños. Nuestra niña más pequeña es una niña especial, síndrome de Down, cardiópata, con diferentes patologías. Y bueno, yo decía, ¿cómo yo, una madre de familia, dejar mi país, dejar a mi esposo con 3 niños, aunque era por corto tiempo, 6 semanas, pero bueno, eran ajustes tremendos que teníamos que hacer y bueno, fue lo más difícil para mí, estar ese tiempo lejos de la familia, sabiendo que mi esposo al frente de una iglesia, solo con 3 niños, ocupándose de todo, fue difícil. Y ya después, cuando como familia salimos al campo misionero, siempre debemos estar conscientes que cuando uno va a responder al llamado de Dios va a haber oposición, va a haber presiones desde muchos ángulos, ¿no? Pero que uno tiene que responder y tiene que ser firme y consecuente con el llamado que Dios ha hecho. Y bueno, en la ocasión que fuimos allá a salir como familia, imagínense ustedes, muchas personas no entendían qué van a hacer ustedes con 3 niños, con una niña especial, con esas patologías que tienen, qué van a hacer ustedes en un país donde hay peligros, donde hay grupos armados, que eso es una locura. Y bueno, fue un tiempo difícil hacer esos ajustes. Primero nosotros entender lo que si Dios nos llamaba, tenemos que confiar en que Dios va a hacer lo que se ha propuesto. Y bueno, hacerle entender a la familia, a los hermanos, a todo el mundo que uno tiene que ser consecuente con el llamado que Dios ha hecho. En este caso, en la experiencia transcultural de salir de nuestro país, lo he hecho en dos ocasiones, pero por un corto tiempo. El mayor reto ha sido también la familia, tener que dejar aquí a mi esposa, mi niña pequeña en aquel entonces, mi mamá que es una anciana y que también tiene mucha dependencia de mí, y bueno, también el trabajo en la iglesia. En este momento, la primera salida, estaba comenzando como ministro de alabanza en esta iglesia donde estoy trabajando actualmente, en Santo Suárez. Y entonces tener que organizar todo y dejar todas las cosas preparadas y bueno, principalmente encomendarla al Señor y confiar en que Dios está al control y que nuestros hermanos y nuestros amigos iban a estar también al tanto y siendo instrumentos de Dios en cuanto a eso. Y el líder de la misión de la agencia, nuestro hermano Karen, con otros miembros de la agencia, estar al tanto también de nuestra familia. Pero siempre es algo de lo más difícil. Yo creo que por primera vez yo he sentido así gorrión, como dice la gente, cuando me separé así de mi familia. Y rapidito una anécdota bien pequeña, en un momento hicimos algo que no era lo acostumbrado, yo con un pastor en un lugar de estos, fui a otro lugar donde no había cobertura ni nada, y yo le había dicho a mi esposa que estuviera orando porque íbamos a un lugar un poco peligroso. Al final ahí no fuimos porque Dios no quiso, pero al ir al otro lugar y ellos me estuvieron llamando y no había cobertura, fue algo tremendo porque ellos se conmovieron, llamaron al pastor Karen y Karen le dice, estoy de camino, voy a tu casa, cuando llegue hablamos. Se puso la cosa, pero gracias a Dios solamente fue un susto, pero sí realmente es un reto el tener que nosotros, con tremendo gozo, pues, que se disfruta enormemente, hacer la voluntad de Dios, pero sí el lazo familiar pesa mucho. Bueno, en mi caso, yo también tuve muchos desafíos. Uno de ellos, antes de salir al campo por primera vez y también después por segunda vez, fue el contexto familiar. Nuestros hijos son estudiantes de arte, también los hijos de Kenny lo eran en ese mismo momento, tienen la misma edad. Y
Y era difícil porque ese fue un sueño mío de toda la vida. Yo no pude estudiar arte en la escuela porque vivíamos en un pueblo distante de aquí de La Habana. Y ahora ellos tenían la oportunidad de hacer lo que nosotros hubiéramos soñado y siempre pensándolo para gloria de Cristo, mejor preparación para ellos. Ver que yo tenía que salir en ese momento, aunque era un tiempo breve, era el justo principio de curso para ellos. Fue muy difícil saber que ellos iban a encontrar retos en los estudios al principio, saber que mi esposo no tenía las posibilidades de ayudarlo. Eso fue una de las cosas bastante tristes para mí. Otra de las cosas fue el hecho de que mi esposo no tenía el llamado, él tenía un llamado especial diferente, ¿no? Y entonces también eso era algo que me causaba un poco de dificultad porque yo iba a hacer misiones, pero mi esposo tenía su propio llamado con la tercera edad y eso le iba a interrumpir a él hacer el llamado para el cual yo sabía que Dios le había escogido. Así que eso también fue algo que me causó tristeza. El área de las comunicaciones fue muy difícil también, me pasó parecido a lo que sucedió con Ernesto. Nosotros nos pasamos días sin podernos comunicar acá a Cuba, no había ninguna forma de hacerlo. Entonces, ver que tu familia está llegando al lugar de la comunicación y que no podemos comunicarnos, que escuchamos la voz por un momento y que no podemos, eso fue algo que nos causó mucha tristeza, mucho dolor. Hubo desafíos espirituales grandísimos, la oposición del enemigo, hubo desafíos de espera. Yo soy una persona que siempre he sido impaciente para predicar el Evangelio. El Señor me ha movido muy rápido, me abre muy fácil las puertas para llegar a la gente, pero ahí no era de correr, ahí era de caminar y de esperar. Y entonces ese fue uno de los grandes y más difíciles desafíos que yo me encontré en el campo, esperar, no enseñar, no predicar, no hablar de Jesús. Eso fue para mí terrible. Nos pasamos casi 15 días sin poder estrechar lazos con los indígenas. Y eso fue, yo decía, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué venimos a hacer? Fue bastante complejo. Y es que Dios tiene su tiempo para cada una de las cosas. Pero esos fueron algunos de los desafíos. Un poco resumiendo esta pregunta, ha sido su respuesta bien certera. Creo que les queda claro a los hermanos que van a estar viendo este material que el llamado no es algo sencillo, es algo que realmente cada uno de ustedes les costó algo, no es algo que simplemente fue decir sí, me voy para un lugar fuera de Cuba, como muchos quizás puedan tergiversadamente ver el llamado misionero transcultural, pero qué bueno que ustedes den testimonio verdadero de que les costó algo. Y aún cuando vuelvan a sus lugares de nuevo, a sus campos misioneros, les va a seguir costando, pero qué bueno que pueden hacerlo por amor a Jesucristo. Bueno, creo que la pregunta anterior nos da un poco de pie para la siguiente pregunta y es una de las que más también se reiteró, que los hermanos tuvieron mucha necesidad de saber esta respuesta. Y es precisamente con respecto a la familia. Y dice la pregunta, ¿cómo hicieron para transmitir a su familia el llamado misionero? ¿Todos recibieron una confirmación de ese llamado o tuvieron que convencerlos? ¿Y hubo algún tipo de oposición familiar a su llamado? Creo que ya se ha ido respondiendo un poco, pero quisiéramos escuchar las demás experiencias. Bueno, este es uno de los retos en cuanto a escuchar y responder al llamado de Dios. Y esto no creo que sea solo para los casados y para los que tenemos hijos o nietos, los que tengan, sino creo que aún para los solteros, porque siempre hay un papá, una mamá, un tutor, un abuelito, una abuelita, a quien tenemos que transmitirle lo que el Señor nos ha dicho. Y es que cuando el Señor nos habla, nos sorprende en primer lugar a nosotros, Padre, pero yo, habiendo otros que tienen mejores condiciones, cuando pienso que deben ser otros, y ahí viene una crisis de fe que evidentemente lleva a oración y lleva mucha fe. Pero el Señor termina confirmándole, porque Él mismo está más interesado que nosotros mismos en que escuchemos claramente el llamado y le respondamos obedientemente. Entonces ya después que uno ha pasado esa crisis, que uno cree, bueno, sí, ya tengo la seguridad que Dios me ha llamado, yo creo que es el momento de transmitirlo a los seres queridos. Y esto es algo también que a veces se torna pero muy difícil, y especialmente cuando los familiares no son hijos de Dios.
porque cuando uno tiene el Espíritu Santo te habla y te confirma, pero si de repente el papá o la mamá o el abuelito o el hijo aún no ha dado profesión de fe y no ha recibido a Cristo, son situaciones muy difíciles en este caso, pero debemos responderle siempre a Dios, porque más a la corta que a la larga, Dios termina confirmándole a esos familiares que no fuiste a ese lugar por idea propia, sino que verdaderamente fue un llamado de Dios. Y con respecto a los familiares que ya están en Cristo, mi esposa, en este caso mis hijos, mis 3 hijos, muchos estaban pequeñitos, estaban en edad primaria. Y entonces la gente decía, pero nosotros podemos entender que ustedes vayan a ese lugar, pero que ustedes lleven a sus hijos, que ustedes pongan a sus hijos a esos peligros. Y es que exactamente esto que nos habían dicho, igualmente lo habían hecho cuando nosotros sentimos el llamado de Dios de dejar a la capital para ir a servir a un lugar rural, con menos economía, con mayores dificultades y de transporte y todo. Y para nosotros quedó claro que si Dios llamaba, había que responder. Mis hijos, mi esposa, tuvimos este ejercicio antes cuando el Señor nos pidió dejar la capital para ir al campo. Pues igualmente era un ejercicio más ahora dejar el campo cubano para ir a un campo extranjero donde no sabíamos todo lo que el Señor nos podía reparar. Pero pueden haber dificultades y obstáculos y debemos ser muy pacientes con nuestros seres queridos porque ellos sufren con nosotros. Debemos orar y debemos comunicárselo de la manera que Dios indique y en el tiempo que Dios lo indique. Yo creo que si velamos por estos 2 detalles, el cómo y cuándo Dios lo establece, entonces las probabilidades de que lo reciba y lo acepte mejor la familia va a ser mucho mayor. Bueno, la próxima pregunta dice, una vez en el campo misionero, ¿cómo describirían ese primer mes entre la etnia a la que fueron enviados? ¿Vivieron alguna situación difícil o incómoda debido a la diferencia cultural y cómo lo superaron? Bueno, una de las experiencias que tuve en lo que es la experiencia del primer mes en el campo, es que obviamente como estaba sirviendo en una cultura que es patriarcal, que es una cultura que da, digamos, preferencia en el trato entre los hombres y las mujeres, una de las cosas que realmente me chocó como misionera latina es aquello de no poder tener ningún contacto con el hombre en el sentido del saludo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a saludar y todas estas cosas y entonces allá, producto de la cultura donde yo estaba sirviendo, pues fue algo que nos chocó, ¿no? No poder tener una relación normal, cordialmente con los hombres. Otra de las cosas que también me afectó fue la cuestión de los cambios de las comidas, de los cambios del horario, todas esas cosas que aunque aparentemente son cosas pequeñas, pero cuando ya tú estás en el campo, sí realmente te sientes, incluso el tema de la comida, al principio en mi caso bajé mucho de peso, porque fue el proceso de adaptación a la comida de estos lugares y que es diferente a la de nosotros, cómo saludar a las mujeres, cómo tratar, cómo respetar y siendo respetuosos con la cultura porque realmente queremos poder llegar a ellos con el amor del Evangelio. Entonces no queremos implantar nuestra cultura, queremos nosotros llegarles en su cultura y llevarles el Evangelio de Jesucristo. El primer tiempo en una cultura diferente, lo más importante es comprender qué parte de mi cultura puede ser un obstáculo o qué parte de mi cultura puede ser un puente para establecer relaciones. Hay cosas en mi cultura que puede ser un obstáculo para predicar el Evangelio, pero otras pueden ser un puente. Por ejemplo, en el caso de nosotros, el hecho de ser latinos y ser familiares es una fortaleza, pero quizá un gesto en nuestra cultura es ofensivo en otra cultura. En mi caso particular, para mí fue muy difícil en un contexto, en el primer tiempo, el hecho de querer ser muy amistoso en otra cultura indígena no era así. Aún cuando estamos dando asistencia médica al sexo opuesto, se creaba una barrera y nosotros no podíamos hablarle tampoco a ese tipo de cultura, sobre todo grupos no alcanzados en grupos indígenas, no se podía. Lo otro es que a veces
en la cultura uno de los choques más fuertes para nosotros fue el idioma, porque no hablan nada de español y tienes que hablar a través de un intérprete o aprender. El hecho de aprender un idioma, un dialecto que se habla en una sola región es un choque cultural muy fuerte a lo que te tienes que enfrentar y te obstaculiza el hecho de compartir el Evangelio. Así que el hecho del Evangelio sabe que no va a ser con palabras como estamos acostumbrados en nuestro contexto, es con acciones, marcar una diferencia con tu testimonio. Eso es parte de un desafío. Otra de las cosas es que ellos esperan que tú te sometas. Para mí fue muy fuerte el hecho de que me pudiera someter o estuvieran exigiendo que te sometieras a un ritual religioso que va en contra de mis principios bíblicos. Y ahí es donde tienes que entender, en su cultura es normal que todo visitante en su grupo étnico pase por un ritual con el chamán o el líder religioso de ellos. Para mí, yo tenía que saber que todo el mundo y todos los demás cubanos decían, no hay problema para mí, pero yo decía, yo no, porque soy cristiano. Y eso es parte del choque, porque puede ser una oposición o que puede ser de gran testimonio. Entonces, ¿cómo convivir con eso en medio de un grupo de personas que tú eres la nota discordante? Que tú estás yendo con otros que no son cristianos, pero tú eres el único cristiano, pero que tú tienes una misión y tienes un llamamiento. Eso es parte del desafío a vivir. También el hecho de poder comer de una forma que ellos comían y tú no. Nosotros estamos acostumbrados a comer con cubiertos, ahí había que comer con la mano y con todo junto. Si eres bienvenido a la comunidad, tenías que comer con la mano y con todo junto. En cuestiones de higiene y de cultura no es correcto, pero bueno, eso sí lo puedo negociar, porque eso para mí no me afecta en mi relación con Dios, pero someterme a un ritual religioso en una comunidad que creen en los espíritus, son animistas, mientras que yo estoy llevando el Evangelio de Jesucristo, del Dios vivo, era algo de choque cultural. Entonces, todas esas cosas afectan a uno, pero ¿cómo se enfrentan? Dependiendo de Dios. Realmente uno nunca está capacitado. Los choques culturales son diversos y las situaciones muy difíciles, pero lo único que ayuda es el llamamiento de Dios. Dios me llamó y Dios te da gracia delante de la persona. Al final algo que tú piensas que va a ser contraproducente, pero eres fiel a Dios, Dios te da gracia. Porque entonces las personas se preguntaban después y se acercaban a mí de este mismo grupo de indígenas y me decían, ¿pero qué tú tienes diferente? Yo quiero tener lo que tú tienes diferente, pero ¿qué es lo que tenía diferente? El Espíritu Santo, es lo único. Pero ni uno podía hablar casi el idioma. ¿Cómo anunciar el Evangelio? Entonces Dios hace y nos prepara para cada momento. El choque cultural es parte del proceso que tenemos que vivir y que Dios lo va a usar. Es difícil, pero aún así Dios nos va a bendecir porque es parte de su llamado y parte de su plan. Dice. Bueno, la séptima pregunta dice, al momento de compartir el mensaje de Jesucristo, ¿lo hicieron con todas las personas que pudieron o esperaron a que el Espíritu Santo les guiara específicamente en cuanto a quiénes hablarles y qué decirles en cada caso? Bueno, en mi experiencia estuvimos trabajando con drogadictos, con prostitutas, con habitantes de calle, con personas normalmente que son rechazadas por la sociedad y también por la iglesia, en muchos lugares, en muchos contextos. Nosotros intentamos predicar el Evangelio como decía, a personas específicas, pero también a todo el que pudiera. Teníamos actividades durante la semana, que era un culto todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la noche. Traían así para predicarle a todo el que quisiera estar. Después dábamos un alimento, una comida para ellos, porque muchos de ellos pasaban todo un día sin comer. Y ahí era nuestra oportunidad de predicarle a todo el que se pudiera. También había un proyecto los viernes en la mañana, que se llama Vida en la Calle, que donde salíamos a las 6 de la mañana a repartir desayuno y a compartir el Evangelio con todo el que pudiéramos en la calle. Pero ahora, al tema del discipulado y hacerlo con alguna persona más específica, sí tratábamos de oír la voz en ese momento, porque es difícil. Hay personas que iban a la fundación solamente por la comida, hay personas que iban a la fundación por la ropa, pero había un poco que iban realmente para conocer a Cristo y oír de lo que Cristo podía hacer en su vida. Y ahí sí había que oír un poco más la voz de Dios. Porque a lo mejor tú escogías a uno y querías hablarle de Cristo y ese para lo que menos estaba era para oír realmente el Evangelio. Y te podía hasta estafar, hasta engañar, hasta muchas cosas. Entonces usamos las dos maneras, predicarle a todos que pudiéramos y también a personas específicas. O sea que en el campo misionero ustedes deben tener mucho discernimiento espiritual
mucha dependencia, ¿verdad?, en oración y de lo que la obra del Espíritu Santo en las vidas de ustedes. Bueno, aquí hay dos preguntas que vienen muy de la mano y dice, ¿cómo tuvieron que hacer para poder compartir con claridad el mensaje del Evangelio a pesar de la diferencia de cultura y de cosmovisión en la etnia a la que fueron? ¿Y qué métodos pudieron emplear? ¿De qué maneras pudieron hacerlo para que fuera algo más eficaz? Para compartir el Evangelio con claridad en donde estuve trabajando, primero que todo yo creo que debimos habernos sentido identificados con las personas con las que estuvimos trabajando y entender la realidad en que viven. Muchos de ellos tú no le puedes decir, Dios es un padre que te ama, porque muchos de ellos no se criaron con un padre que los ama. Ellos no conocen cuál es el amor de un padre y muchos de ellos no conocen ni siquiera el amor, porque desde pequeños se están drogando, muchos de ellos desde los 9 años, tú lo ves en la calle drogándose, no, la familia los abandonó. Entonces, ¿cómo yo le predico a una gente de amor, a una persona de amor, si no conocen el amor? Entonces tenemos que entender que la realidad de ellos es muy diferente a la de nosotros. Entonces, uno de los principios ahí de la fundación era mostrar amor. Y estaba contando el otro día ahí en el seminario que cuando llegaban las personas de la calle teníamos que darle un abrazo, muchas veces aunque no quisieran. ¿Por qué? Porque era como cuando ellos llegaban a sentir un lugar de amor, un lugar donde me aceptaran tal y como soy, no me rechazaran por mi estilo, por mi condición, por lo que hago, porque la sociedad ya los rechaza. Entonces también van a ver un Dios que los rechaza. Entonces, sentirse aceptado era como una manera de predicarle el Evangelio a esas personas. No podíamos hablarle de amor porque muchos de ellos no conocen el amor, pero sí podíamos hablarle de aceptación. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran rechazados. Y ya por ahí teníamos el primer paso dado. Cuando ellos llegaban, los abrazábamos, decíamos Dios te bendiga, esas cosas, y ahí teníamos el primer paso dado. Entonces creo que esa es una manera donde pudimos compartir así el Evangelio para que lo pudieran entender con claridad. La estrategia o el método que ya de manera premeditada fuimos al lugar es para usar la música. La música en su lenguaje, en su contexto, con ritmos y estilos que fueran significativos para ellos, y esta música que describiera o narrara, que narrara historias bíblicas, bien literales, bien específicos y bien cortos, porque normalmente en estas tribus, en esta cultura, todo es por transmisión oral, de generación en generación. Y bueno, hablando de estrategia y cómo comunicar efectivamente el Evangelio en otras culturas, académicamente se habla de transmitir un Evangelio culturalmente trascendente. ¿Cómo se logra eso? Investigando la cultura. Lo primero que un misionero debe llegar al campo no es llegar a predicar, es a investigar la cultura. Y yo transmito el Evangelio de manera culturalmente entendible a ellos y trascendente. Eso que quieren llegar a un campo y hacer, y llegar y empezar a hacer, es algo contraproducente. La experiencia nos ha demostrado. Pablo dijo, yo me hice judío a los judíos, gentiles a los gentiles. ¿Por qué? Porque era el método de conocer de la cultura y buscar el método que pudiera ser efectivo. Lo otro, y lo primero, sobre todo, es la dependencia de Dios. Aprender de la cultura y verlo de manera... Y lo otro que no falla en ninguna cultura, no falla, es lo que se llama evangelismo relacional. Usted llega a una cultura cualquiera que sea, asiática, del Medio Oriente, latina, indígena, y el evangelismo relacional. En nuestra experiencia, lo que más en cualquiera de los contextos que hemos estado, en más de 3 grupos indígenas, con grupos de otros países, otros contextos difíciles, países cerrados, ha funcionado el evangelismo relacional. Me relaciono, me hago amigo y comparto el evangelio de una manera natural. Evangelismo relacional ha sido la experiencia y lo que más resultado ha dado en nuestro caso en particular. Tristemente, en otros contextos, en otras épocas, el evangelio se ha querido imponer cambiando culturas. Y eso es algo que nosotros los misioneros tenemos que estar claros que no podemos hacer. Nosotros no vamos a cambiar culturas, sino a predicarles a Cristo. Y me pasó, quería contarles rapidito una experiencia. Yo como mujer no puedo hablarle, predicarle así, hacerle una historia bíblica a un hombre de los grupos étnicos con los que estamos trabajando.
es Manuel, mi esposo, el que lo puede hacer. Yo le puedo hablar a las mujeres, pero no a los hombres. Pero a veces han llegado a la casa, Manuel no ha estado, y bueno, sí, los puedo recibir, les puedo ofrecer alimentos, y entonces, bueno, ¿qué hago? Porque a lo mejor esa persona no regresa más y en ese momento no está Manuel para hablarles. Un método que he buscado con mis niños es que cuando nos sentamos a comer, ellos me digan, ay mamá, cuéntanos una historia de esas a las que tú nos cuentas, estamos ahí comiendo, esa persona está sentada, yo no le estoy hablando a él, pero estoy haciendo la historia porque mis niños me la están pidiendo y es un método para poderles hacer la historia sin directamente estarle yo presentando esa historia a un hombre. Bueno, la 9ª pregunta dice, ¿pueden relatar brevemente cuál fue la experiencia más impactante que hayan vivido en el campo misionero y cómo vieron la mano de Dios con ustedes? ¿Esto les hizo pensar en algún momento en desistir? Bueno, cuando uno responde al llamado de Dios, es constantemente experiencias muy fuertes. Y verdaderamente cuando uno está al lado de Dios, no vive uno como normalmente, ¿verdad? Cuando anda uno lejos. Y quiero contar una experiencia en la que, bueno, recibí una invitación de una comunidad a que le visitara. Fueron como 2 horas y media en moto y después fueron 7 horas caminando con mochilas arriba cargadas. Y llegamos muy tarde, casi de noche, a ese lugar, muy cansados. Y enseguida me llevaron a un local y me dijeron, tú vas a dormir aquí, sin posibilidad de bañarme ni nada. Me dije, ya la costumbre de ellos bañarse cuando se levantan en la mañana. Entonces pues fui para el lugar y me acosté a dormir. Imagínate cuán rendido caí yo con todo ese cansancio. Y cuando menos me lo imaginé, tocaron fuerte a la puerta y yo me desperté porque tocaron fuerte. Y ellos me dijeron, debes ir a una reunión. Y esa no fue para mí una sorpresa, porque yo sé que normalmente yo no debo visitar esas reuniones de ellos que pertenecen a ese lugar. Y cuando fui a ese lugar que iba a entrar, me dijeron, detente, debes quitarte la gorra, debes quitarte los zapatos y las medias, debes quitarte el cinto, debes quitarte el reloj. Y me mandaron a quitar casi todo. Me quedé así con la ropita elemental, más parecida a la de ellos. Y cuando yo entré a ese lugar, era un lugar muy oscuro, solamente eran 4 o 5 fogatas que habían en ese lugar y estaba lleno de personas de esa comunidad. Y ellos me hicieron la pregunta, ¿por qué estás aquí? ¿Quién eres tú y qué has venido a hacer? Imagínense, en ese momento para mí fue impactante porque yo me imaginaba que todos me conocían, porque yo me imaginaba que todo había sido establecido de manera ordenada. Y para mi sorpresa, resulta ser que la persona que me llevó a ese lugar no había pedido permiso a las autoridades. Imagínense, yo creo que para ellos y para cualquier parte del mundo eso es un desorden. Y enseguida Dios me recordó eso. Manuel, ellos tienen la razón que te traten así, porque esto ha sido de manera incoordinada. Bueno, me tuvieron horas hablando en ellos en su idioma y después de horas un traductor al final me hacía saber su conocimiento. Para mí fue muy estresante todo ese tiempo porque no sabía qué iban a decidir conmigo. Pero el Señor me decía en todo momento, Dios me decía, respeto y subordinación porque ellos tienen la razón. El Señor también me dijo, no vayas a decir quién fue quien te trajo, porque el objetivo no es verdaderamente dañar más a esa persona. Cuando yo terminé de exponer quién yo era y a qué había venido, pues ellos al final, después de un largo debate, un traductor me dijo, por favor, haga lo que vino a hacer, porque vieron mis buenas intenciones, haga lo que vino a hacer, pero váyase y nunca más vuelva aquí si no es invitado por las autoridades. Bueno, créanme, eso fue para mí una experiencia muy fuerte. De hecho, esa noche tuve muchas pesadillas con figuras y con experiencias diabólicas, satánicas, oscuras. Y recuerdo que el Señor me dijo, ponte de rodillas,
canta himnos, alaba a tu Dios. Y de esa manera fue que yo no sé ni cómo me fui cayendo en el sueño hasta que amanecí al otro día. No les voy a hacer larga la historia, pero quiero decirles que esta comunidad hoy en día es con una de las que tengo mejores relaciones. Ellos incluso me invitan constantemente y cuando yo por fin pude asistir a la invitación, las autoridades de esa comunidad, porque ellos son de estatura baja, y ellos se subieron, eran 3, y se subieron sobre 3 piedras y dijeron: Señor Manuel, nosotros queremos darle un collar de bienvenida a nuestra comunidad. Y sepa que este collar no solo le abre las puertas a nuestra comunidad, sino a todas las comunidades que están alrededor. Me dijeron: Señor Manuel, gracias por venir. Una de las veces que subimos a la comunidad, toda la familia, porque hay veces que puede ir Manuel solo y no puedo ir yo con los niños, pero en ese caso sí. Fue un viaje muy difícil, un viaje que normalmente se demora 1 hora y media, fueron como más de 4 horas porque hubo muchos contratiempos en el camino, varias veces nos quedamos varados, fue bien difícil. Y cuando finalmente, llegamos, hicimos lo que íbamos a hacer, todo fue tremenda bendición, pudimos hablar, las historias bíblicas, todo. En el regreso, en el transporte que veníamos, estábamos tan agotados y esos caminos son muy peligrosos, barrancos a las 2 orillas del camino. El carro, no sé qué le pasó, todavía no sabemos si fue que se le fue el freno, yo no sé qué pasó. El hecho fue que el carro empezó como a irse al barranco, pero al punto tal que eran 2 conductores y uno de los conductores, cuando vio que ya no se podía hacer otra cosa, que ya eso estaba yéndose por el barranco, se tiró del carro y dejó el carro. Y ahí íbamos Manuel, iba yo, iban los 3 niños que venían dormidos y otros misioneros. Todavía nosotros no sabemos quién frenó ese carro, porque ese carro se quedó con las ruedas colgando al precipicio y sin conductor. No sabemos quién, sí sabemos quién lo frenó, pero las personas no saben, quién frenó ese carro. Y así mismo, eso dio marcha atrás, no se sabe cómo, y pudimos seguir nuestro camino y pudimos ver ahí realmente la mano de Dios cuidando y protegiendo a sus hijos gracias a las oraciones de tantos hermanos que nos sostienen. Bien, hermanos, el Señor nos dio una experiencia muy interesante. Estuvimos en un lugar donde ellos tenían adoración por la naturaleza. Y entonces en aquel momento ellos estaban preguntándose, ¿invitamos a esta gente o no las invitamos a nuestra celebración especial de corte religioso? Y por otro lado, nosotros en el equipo también estábamos preguntándonos, ¿debemos ir o no debemos ir a una actividad como esa religiosa donde iba a haber, el final era como el sello de la reunión, era un brindis por toda aquella gente con bastante ron y muy lleno de bebida alcohólica, y se posesionan y había cosas tremendas satánicas allí en aquel momento. Entonces el Señor nos mostró que sí deberíamos ir y fuimos. Y lo que el Señor nos permitió fueron cosas grandiosas, porque en la preparación durante todo el día habían varios desafíos de tipo técnico, y una de las cosas impresionantes que Dios abrió cuando el misionero de la zona dijo, no van a prestar en la escuela los instrumentos, el Señor nos dijo, sí van a prestar, y fuimos allí y el Señor permitió que nos prestaran. Nosotros abrimos el sello de los instrumentos de aquel lugar, nos prestaron todos, bajos, pianos y un montón de instrumentos, tambores de ellos. Y fue impresionante porque no solo lo prestaron para ensayar allí, sino que lo prestaron para ir hasta nuestra casa, llevarlos y tener tiempo de ensayo para hacer eso. Fue muy impresionante, pero después de eso, la otra cosa impresionante que el Señor permitió fue que esos indígenas comenzaron a cantar. Ellos tuvieron sus palabras y sí tuvieron manifestaciones culturales y sí leyeron poesía relacionadas con la propia vida, pero tuvimos una sorpresa muy grande. En esa celebración hubo una persona que hasta comenzó a hablar acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios. Y para nosotros fue muy impactante ver cómo un indígena empezó a hablar del Señor y nosotros dijimos, nosotros no hemos tenido que hablar nada, aquello parecía como un culto, fue muy impresionante. Pero además de eso, aquello terminó con la canción Creo en Dios.
toda la gente cantando Creo en Dios con nosotros. Eso fue súper impresionante para nosotros, porque no solo el enfoque que el Señor nos permitió darle fue, bueno, ustedes vinieron a adorar a la naturaleza, pero nosotros ahora vamos a adorar también al Dios de la naturaleza. Y entonces terminamos cantando Creo en Dios, y Dios permitió que así se terminara la fiesta, porque al momento comenzó un agua tremenda, no hubo manifestaciones de espíritus, no hubo celebración para los espíritus, y fue algo precioso. Dios nos desafió al principio, ¿van o no van? El Señor nos mostró que debíamos ir, y el resultado fue glorioso, fue hermoso, ver a toda una tribu celebrando al Dios de la naturaleza. Así que, gloria a Dios por su vida. La experiencia más fuerte que tuve una de las experiencias que tuve más fuertes fue una noche que terminamos el culto y uno de los jóvenes estaba teniendo problemas con demonios y cosas así, manifestaciones demoníacas. Y al principio yo no quería hablar, como que acercarme a él ni nada, pero era como que Dios me estaba empujando. Habla, eres tú el que yo quiero que hable, habla. Bueno, ya, no, estuve con él solo en la capilla ahí, hablé con él y me di cuenta que el Espíritu Santo me mostró que estaba siendo influenciado satánicamente por espíritu. Y bueno, terminó todo, él no quiso aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y esa noche yo tuve enfrentamientos demoníacos. Y fue muy fuerte porque jamás había vivido eso. Y al otro día cuando yo me levanto, que de toda esa noche que voy y le cuento a la presidenta de la fundación, me dijo, mijo, eso aquí es normal. Y yo dije, alabado. Y yo sí quise viral y estuve mucho tiempo, estuve 3 meses prácticamente que no podía dormir. Estuve 15 días sin dormir nada, porque no podía dormir por la experiencia que había tenido. Estuve 3 meses en depresión, me tuvieron que cambiar de la fundación y fui a un campo un poquitico más relajado para poder superar todo este tema. Y es algo que yo no entendía por qué Dios había utilizado ese momento. Y por qué yo tenía que haber visto demonios, por qué tenía que haber estado en batallas demoníacas, pero fue algo que Dios utilizó para despertarme espiritualmente, para entender que había lucha por las almas, que había lucha por un misionero que fuera a otro país a predicar Satanás no está contento con lo que Dios está haciendo. Y eso fue algo que me despertó espiritualmente. Fue la primera, pero no fue la última. Y Dios fue despertando, yo decía, cada vez que sentía algo de eso, ya fue como que al principio fue con miedo. Ya después fue como yo me sentía ya que yo tenía que hacerlo. En un momento una muchacha estaba teniendo problemas demoníacos y ya me sentía con impotencia, porque yo decía, pero ¿cómo? Así, ¿entiendes? Ya fue algo como que se despertó un guerrero espiritual. Y eso es algo que Dios utilizó, que al principio yo no entendía, al principio quería virar, pero Dios lo usó para su propósito. Una de las experiencias más interesantes y a la misma vez, yo diría que más especiales que yo tuve en el campo, fue en una ocasión, yo estuve sirviendo en un país de la ventana 1040, y en este lugar yo estuve sirviendo con mi profesión, como odontóloga. Entonces, en uno de los centros médicos que estuve visitando, que estaba allá, regularmente visitaba, ahí estuve sirviendo con alrededor de algunas personas que eran del propio país. Y en una ocasión, yo estaba atendiendo pacientes, ahí hay una necesidad muy grande de atención médica en todas las áreas, pero bueno, realmente en mi área específicamente en la que estaba trabajando, realmente vi mucha necesidad de atención. Y yo estaba asistiendo a un paciente en ese momento y una de las personas que trabajaban junto conmigo en la consulta, vendría siendo como un asistente dental, comienza a hacerme preguntas por medio de mi traductora, de que por qué yo estaba ahí. Entonces comienza a preguntarme y me pregunta, doctora, ¿pero usted está aquí porque usted estudió aquí? No, le respondo. ¿Usted está aquí porque usted se casó aquí? No. ¿Usted está aquí porque está estudiando ahora o por cuestiones de trabajo o por cuestiones de tal vez económicas? Y cuando mi respuesta reiteradamente era no, entonces esta persona, un jovencito, me pregunta, ¿y por qué usted vino a un lugar tan peligroso? ¿Por qué usted vino a esta área del mundo? Y ahí, en ese momento, yo no tuve la oportunidad porque estaba asistiendo a un paciente, pero le dije, en algún momento te voy a responder a esa pregunta. Recuerdo que la última ocasión que estuve en ese centro médico, que era previo ya a regresar acá a mi país, tuve la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de poder compartir el Evangelio y el por qué yo estaba en ese lugar. Entonces esa fue una experiencia tremenda porque este pueblo en el que yo servía tienen un refrán que dice que ellos no tienen amigos, sino solo las montañas.
Entonces, no tenemos amigos sino solo en las montañas. ¿Por qué? Porque han sufrido por muchos procesos de guerra, etcétera. Entonces, los pueblos alrededor de ellos siempre lo han visto como enemigos, como una lacra, o como un pueblo que no merece valor. Y entonces ellos tienen esto, porque ellos están rodeados de montañas y ellos dicen que sus únicos amigos son las montañas. Entonces, en esa ocasión, el Señor me guió a hablarles del Evangelio del amor de Jesús por medio de su propio refrán. Y yo les dije, ustedes dicen que ustedes no tienen amigos sino solamente las montañas. Pero yo les voy a decir algo, yo estoy aquí porque hay alguien que los ama tanto que me envió a mí de donde yo vivo y vine hasta acá solamente para hablarles del amor de esa persona, que sí realmente los ama mucho más de lo que ustedes pueden pensar, incluso quiere ser para ustedes mejores amigos que las montañas. Y en esa ocasión no solamente estaba ese chico escuchando todo lo que yo estaba diciendo, sino que estaban otras personas también de ese lugar. Y lo impresionante para mí fue ver cómo cuando se fue predicada la palabra y la persona que me estaba haciendo la traducción, hacía la traducción con más énfasis y con más pasión incluso que yo, si eso pudiera decirse. Entonces, una de las expresiones que vi en el rostro de este jovencito es que sus ojos se llenaron de lágrimas, porque él entendió que lo que me había movido a mí a llegar a ese lugar de la tierra era el amor de Jesucristo, el amor de aquel que sí los ama, incluso por encima de lo que para ellos es su protección. Entonces, esa fue una de las oportunidades y las experiencias más increíbles que tuve en ese lugar de poder predicar el Evangelio. Una de las experiencias más impactantes y gratificantes del trabajo en estos campos fue que nosotros específicamente habíamos ido a componer canciones, y eso era simplemente sembrar una semillita, algo pequeño, y que Dios hiciera su obra. Pero como resultado, y gracias a Dios y gloria a Dios, Dios quiso que antes de nosotros partir hacia Cuba pudiéramos ver ya el resultado, y es que 3 noches antes de venir para acá se reunieron un grupo de personas, algunos creyentes, otros no, la mayoría no, y pudimos compartir estas canciones. Y al menos 2 jóvenes, 2 muchachas, al otro día se acercaron a los que sí eran cristianos, a los creyentes, que querían conocer ese Dios que alababan, ese Dios creador, ese Dios sustentador. Entonces eso fue gratificante para mí, porque digo, bueno, es algo que ya estamos viendo que funciona, porque muchas veces estamos ahí en estos lugares y pensamos que estamos arando en el mar, que lo que estamos haciendo no tiene significado. Eso son cosas que Satanás pone en nuestra mente, o simplemente por nuestra carne vienen estos pensamientos. Pero gloria a Dios, porque su palabra se cumple, y nada de lo que hagamos en el nombre del Señor, es decir, su obra, y dirigido por Él y confirmado por Él, es en vano. Así que gloria a Él por eso. En las experiencias más difíciles y como testimonio, quiero mencionar que la importancia del respaldo de la iglesia. En mi experiencia personal, en el año 98, 99, entre los indígenas, en Latinoamérica, en la frontera de un país, me sucedió algo. Llevaba 3 meses, en esa época no había comunicación con Cuba, no había celular, quizá en el resto del mundo, pero para Cuba no había. 3 meses sin saber de mi familia. Iba por el 3 meses y medio, y había sucedido algo en esos 3 meses. Es una nueva cultura, me había enfermado de malaria, no se contaba conmigo, vimos la mano de Dios, tuvimos 2 accidentes, íbamos en una casa y en la casa no hay luz eléctrica, en el contexto donde nosotros estuvimos no existía la luz eléctrica, lo que llevaron la luz eléctrica fuimos nosotros con planta, y teníamos unos balones de gas. Saliendo de la vivienda, el balón de gas explota y se quema toda la casa. Pero saliendo nosotros a hacer una visita, explotó. Después estábamos en un camión que iba camino en una cuesta, y como en los caminos no existe carretera, el camión se volcó, todo el mundo se tiró. ¿Quién fue el único que quedó dentro del camión? El cubano. No me daban por muerto. Se sorprendieron cuando salieron. Cuando yo salí, yo no me di ni un golpe. Todo el mundo se tiró, uno se partió la mano, heridas, porque se tiraron del camión andando. Dios me preservó. Pero en medio de todo eso yo me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? Y la pregunta decía, si has querido renunciar. Yo quería renunciar. Yo quiero irme para Cuba, yo estoy triste, confieso que lloré, estuve muy triste, y yo me le pregunté al Señor. Es una noche que fue la crisis mayor que tuve. Estuve orando toda la noche. ¿Por qué estoy aquí?
yo lo que tengo que regresar. Yo no sabía que estaba sucediendo algo a la vez. Mientras yo oraba, la iglesia decidió orar toda la noche, hacer una vigilia de oración para saber de mí. Con mi esposa. Estaba allí, mi niño chiquito, tenía 6 meses. Y pasaron la noche orando, mientras yo estaba orando. Ellos sintieron la necesidad de hacerlo. Cuando terminaron de orar, al otro día en la mañana, casualmente, yo digo providencialmente, llega un hombre a una comunidad que está a más de 300 kilómetros de donde pueda haber vida, en un bote por el río. Y fue a poner un radio comunicador. Era la única manera. Poniendo su radio, yo pude comunicar con un radioaficionado de la Isla de la Juventud, de aquí de Cuba. Y ese hombre conocía a mi familia, pudo ir, después de la vigilia, a la iglesia, yo orando, pudo ir, comunicar con mi familia. Yo no sabía que tenía teléfono en mi casa, me dio el teléfono, pudimos hablar, yo hablaba con el radioaficionado, y eso no es permitido, pero Dios lo permitió. Él podía poner la voz de mi esposa y de mi mamá por teléfono y yo pudiéndolo escuchar. No termina la historia ahí. Ese día, después de toda esa emoción, Dios respondió. Me animó con saber, animó a la iglesia que al otro día había escuchado de mí, después de 3 meses y medio, sino que vino algo que me animó mucho. Un líder de la comunidad indígena, llamado Ariel, más nunca supe de él, se acercó a mí y me dijo, yo quiero lo que tú tienes. Yo estaba estudiando en ese momento, alabando al Señor, y estaba estudiando el discipulado, mi experiencia con Dios. Y él me interrumpió, yo haciendo mi experiencia con Dios, y me dijo, yo quiero tener lo que tú tienes. Eso fue para mí una fortaleza en medio de ese tiempo triste, en ese tiempo que quería declinar, y cómo la iglesia me respaldó en oración y cómo Dios respondió. El hecho de saber de mi familia, de un muchacho que sin yo haberle predicado se acercara, así que eso me fortaleció. Fue una experiencia difícil, pero a la vez vi la mano de Dios. Vi la mano de Dios. Nosotros tuvimos que salir de esa comunidad después de 6 meses, porque se levantó grupos que querían matar. Vino una experiencia que viene después de esto, fue que hubo un brote de cólera y murieron muchos. A nosotros se nos murieron más de 20 y tantas personas en las manos. Ellos pensaban que nosotros éramos los causantes y lo que dijeron era que iban a matar a todos los cubanos, excepto a uno, el que era cristiano. Dios nos sacó de esa comunidad en un helicóptero y de mí ellos no besan, ellos respiran en tu rostro, te respiran. Y yo pregunté, ¿por qué respiran y no besan? Y dice, porque queremos quedarnos con el Espíritu. Entonces, para mí eso cambió mi vida. Ahí fue donde Dios me llamó a las misiones mundiales. Ahí es donde Dios me llamó, me dijo, quiero que tú seas un instrumento para poder movilizar a la iglesia, animar a otros de que yo quiero usar a los cubanos para bendecir a las naciones. Hay muchas personas que están deseosos de respirar nuestro espíritu, el Espíritu Santo, tener ese espíritu. Y hay momentos difíciles a todos misioneros, todos estamos tentados a renunciar en algún momento, pero Dios no nos hace responsables del éxito, sino de la obediencia. Ser obediente al llamado a Dios. Así que bueno, eso es parte de lo que el Señor ha hecho. Gloria a Dios. Bueno, y la última pregunta. ¿Qué debe hacer un hermano que, al igual que ustedes, sienta confirmación de un llamado transcultural? ¿Con quién debe hablar al respecto? ¿A dónde dirigirse para ser capacitado? Bueno, ya luego que ya tú has recibido, ¿verdad?, la confirmación del llamado de Dios, que ya tú tienes claro que el Señor te está llamando, pues lo primero que tienes que hacer es compartirlo con los hermanos que tú tienes a tu alrededor, compartirlo con el pastor de tu iglesia, con los líderes locales de tu iglesia, hacerle saber a otros lo que ya Dios te está mostrando a ti. Esto lo veo de vital importancia porque la iglesia es realmente la responsable de enviar al misionero, de sostener al misionero, de apoyar al misionero. Entonces, los primeros que tienen que saber, además de tu familia, por supuesto, es la iglesia en la que tú formas parte. Entonces, hacérselo saber a tu iglesia, hacérselo saber a tus líderes, comunicar a otros, incluso a misioneros que conozcas, poder compartir lo que tú estás sintiendo, que te puedan apoyar, que te puedan aconsejar. Y bueno, en el caso también de las agencias misioneras existentes, acercarte, en el caso particular, me acerqué a la agencia misionera de cubanos aquí en Cuba, Cubanos a las Naciones, y compartí con los hermanos al frente, el pastor Carlos y su esposa, lo que yo estaba sintiendo, lo que Dios me estaba mostrando. Y a partir de ahí
vino un proceso de preparación para la salida en el campo. Es decir, es muy importante, y yo lo considero muy importante, que siempre que sea posible el misionero debe salir con una preparación transcultural. Es decir, eso va a ayudarle mucho en su primer tiempo en el campo a entender el choque cultural, a entender una serie de factores. Es muy importante, siempre que sea posible, poder salir preparado al campo misionero, y te va a ayudar mucho a enfrentar el contexto que vas a estar viendo en cualquiera de los campos misioneros que te encuentres. Sí, yo creo que también una de las cosas o algunas de las cosas que nosotros podemos tener en cuenta para salir al campo después que hemos recibido el llamado, yo creo que debemos estar atentos a la voz de Dios todo el tiempo y estar conscientes de que Dios tiene un plan con la humanidad. Y Dios quiere ejecutar ese plan a través de cada uno de nosotros. Y ver dónde está la oportunidad de Dios, porque como ya estudiamos, Dios está trabajando, Él permanece trabajando. Y nosotros lo único que vamos a hacer es sumarnos a lo que ya Dios está haciendo. Pero tenemos que estar atentos a ver dónde es que Dios está haciendo algo. Otra de las cosas que entiendo que debe suceder es que nosotros salgamos a buscar almas, a cazar. Si no nos enfrentamos al hecho de presentar el Evangelio, nunca vamos a saber la rudeza y los dolores, los horrores de presentar el Evangelio. Yo creo que debemos aprender a enfrentarnos a la negación, a la negativa de las personas, al rechazo de las personas, al hecho de que las personas no quieren ni siquiera escuchar, al hecho de que escuchen y entonces prefieren burlarse. A todas esas cosas, yo creo que la persona que se está preparando, que entiende que Dios le está llamando, debería salir a experimentarlo en su propia carne. Yo creo que nosotros todos estamos llamados a hacer misiones, y también creo que a veces no vamos a poder ir. La Biblia dice que todos debemos hacer discípulos y que todos debemos llegar hasta lo último de la tierra, pero en ningún momento dice que todos saldremos, porque todos no tenemos la oportunidad, el Señor no va a presentar los recursos para todos no tenemos el carácter quizás para entrar en determinados contextos, ¿verdad? Pero hay algo que sí todos podemos hacer, todos debemos hacer misiones, porque el llamado es para todos. Y podemos hacerlo desde Cuba, tal vez no lo vamos a hacer desde otros contextos, pero sí lo vamos a hacer desde Cuba. Hay muchas maneras muy bonitas. En nuestra experiencia, en experiencia de estrategias que ha conseguido nuestra agencia, algunas de las cosas que podemos tener es lo que hemos implementado como una tienda de misiones. Nosotros hemos llamado a esa tienda Dashia Corner Bar, y esa significa Jesús, el Hijo de Dios, en una lengua. Y nosotros en esa tienda hemos enseñado a las iglesias la oportunidad que tienen de comprar para bendecir a las naciones. Así que hay muchísimos proyectos, hay proyectos de costura preciosos. Tenemos un proyecto de costura en el cual se han estado y se seguirán fabricando manualidades y paños, agarraderas y todas las cosas que ayuden para recaudar fondos para las misiones. Uno puede compartirlo a través de tarjetas, contarle a otros, animar a otros a ir, bendecir a otros. O sea, hay muchas maneras, y sobre todo la oración. Eso es algo que no le va a faltar a nadie. Nos podrán quitar cualquier cosa, podremos hasta perder la salud, pero si no hemos perdido la mente, en el nombre de Jesucristo todos debemos orar, porque sabemos que misiones no solo se hacen con los pies de los que van, también se hace con las rodillas de los que oran, y también se hacen con las manos de los que dan. Así que al estar orando por las misiones, al estar recaudando para las misiones, ofrendando para las misiones, al estar animando a otros hacia las misiones, al estar apoyando a aquellos que salen, nosotros también estamos cumpliendo el propósito y el llamado de Jesucristo de ir hasta lo último de la tierra. ¿Cómo puede participar alguien que está sintiendo inquietud o llamamiento a las misiones? Ya lo han dicho, acercarse a la iglesia, al pastor, pero me gustaría recordar algo. Las misiones no son para personas que son especialistas en misiones. Son para cristianos comunes y corrientes. Amén. Lo vemos en Hechos 8:1. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén y toda la iglesia fue esparcida, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dios quiere usar a cristianos comunes y corrientes. No importa la profesión, no importa el oficio, no importa el empleo que tenga. No es para especialistas plantadores de iglesias, es para la iglesia llamada. Si usted siente una inquietud y un llamamiento de parte de Dios,
acérquese a personas que están involucradas y comprometidas con la misión. Aquí está hoy la Agencia Cubana de Misiones Mundiales, pero no solamente la agencia, está la iglesia, el pastor que se puede acercar con nosotros, pero porque ahí ofrecemos también. Puede buscar en las redes sociales. En las redes sociales, la agencia tiene una página web, cubanolanaciones.org. En Facebook aparece también, ahí hay publicación también, pero también está un canal en YouTube. Pero también hay muchas personas que lo están haciendo. Hay muchos ministerios que están viniendo a Cuba y buscan cubanos. Ahora, también te puedes ver como familia cubana, que estás pensando en emigrar del país, o que por tu profesión tienes que ir a cumplir misión a un país. Acércate a nosotros, hay métodos. No es para los no, y hay formas y hay estrategias y planes y proyectos que existen. Un joven quiere hacerlo a tiempo corto, a tiempo parcial, también hay oportunidades para jóvenes, hay oportunidades para maestros, hay oportunidades para albañiles, hay oportunidades para todos hacer obras a través de nuestros oficios. No es solamente para aquellos que han estudiado en un seminario, no es solamente para aquellos que son especialistas en misiones, que no existe tal como tal, porque Dios está llamando a todos. Todos están llamados. El que sienta llamado se puede acercar a nosotros, a sus pastores, a su iglesia, y los vamos a orientar para poder estar unidos en lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Es haciendo juntos lo que no podemos hacer solos. Darle la gloria a Dios. Amén. Sí, y yo creo que algo importante es que la iglesia de hoy en día concientice la necesidad de prepararse para enviar misioneros. No puede ser que en una iglesia solamente haya un solo misionero con llamado transcultural, porque Dios ahí en su palabra dice, ¿a quién enviaré y quién irá? O sea, no es solamente una persona que sintió un llamado muy especial, sino que Dios nos está llamando a toda la iglesia a despertar al llamado que Dios nos está haciendo. Y ojo, me gustaría señalar algo. Dios no está llamando al pueblo cubo a emigrar, sino lo está enviando. A través de la historia, lo hizo con el pueblo de Israel, lo esparció por todas las naciones. ¿Sabe por qué? ¿Con qué propósito? Para que hablaran de las maravillas de Dios, para que hablaran del mensaje de redención. Hoy está permitiendo que de Cuba haya varios éxodos y va a continuar habiendo éxodos. La situación cualquiera que sea, sociales, económicas, políticas, están haciendo que muchas familias cristianas salgan de Cuba. Quiero que lo empiecen a ver no como una emigración, es un envío de parte de Dios. Tenemos que buscar nuestra parte, de la historia en la historia de Dios. Dios está moviendo cubanos y lo está haciendo muchas personas motivadas por algo, por cualquier motivación, pero que vean el llamado de Dios en medio de esa motivación. Y ahí es donde queremos participar nosotros. Ya te vas, nosotros queremos que te unas a la visión y que seas un instrumento para llevar el Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Bueno, y para ya dar un cierre bien acorde a todo lo que hemos estado hablando, quisiéramos pedirles que cada uno de ustedes dijera algunas palabras que nuestros hermanos quizás que nos van a estar viendo, escuchando, pudieran ser de impacto para sus vidas. ¿Qué les diría? Hermanos y hermanas, el Señor te está llamando a predicar el Evangelio. Sigue predicando en tu familia, en tu barrio, en tu centro de estudio, en tu centro de trabajo. Que seas un evangelista y un misionero 24 horas, 7 días, 365 días. ¿Y qué haces con tu profesión? No la abandones como yo quise cometer ese error alguna vez. El Señor te está llamando a que seas un misionero y un evangelista a tiempo completo. ¡Ay, qué tiempo completo! Mira, está aquí en Colosenses 3, capítulo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, ¿qué les puedo decir? Si Dios les llama, respondan. Respondan con lo que tengas a la mano y sin miedo. Tienes que estar dispuesto a rendir aún tu familia a los pies de Cristo. Y Dios va a hacer grandes cosas a través tuyo. Hermano, si has sufrido mucho en la vida, si has tenido muchos dolores, mucha tristeza, Dios te ha capacitado entonces para resistir los embates de las misiones. A lo mejor el Señor te quiere utilizar como un consejero entre las personas necesitadas y no alcanzadas. Aprovecha el sufrimiento, aprovecha el dolor y bendice a otros con la manera en que Jesucristo te consoló a ti. Jóvenes, que ninguno tenga en poco nuestra juventud. Somos hoy el futuro de lo que será la iglesia cubana.
Dios nos está llamando. ¿A dónde? No sé. ¿A qué? Tampoco sé. Pero sí sabemos que tenemos que extender el reino de Dios en donde quiera que estemos. En tu escuela, en tu trabajo, en tu familia. Participa de lo que Dios está haciendo en el mundo. Si tal vez piensas que porque has llegado a cierta edad de la vida y aún tienes planes y propósitos que tal vez tú dices, bueno, yo quiero experimentar estas cosas en mi vida cristiana, aun cuando el Señor te está llamando, mi consejo es este que te voy a dar. Ve y sirve a Cristo a donde quiera que Él te esté llamando, porque realmente lo más importante es vivir nuestras vidas, rendir nuestras vidas al reino de nuestro Señor, a las cosas celestiales. Y en cuanto vayas, el Señor va a poner a tu vida todas aquellas cosas que tú necesitas. Y lo último que quiero decirte es, el lugar más seguro donde tú vas a estar es en el centro de la voluntad de Dios. ¿Eres músico o eres artista? Pon esos dones que Dios te dio en sus manos. Recuerda que la gran comisión también fue dada para ti. Y recuerda que ahí en Apocalipsis, donde dice Juan que había de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, todavía hay muchos en el mundo que faltan. Hay muchos músicos, muchos artistas. Y tus dones pueden servir para la extensión del reino de Dios. Para pastores, líderes, para la iglesia de Jesucristo, recordemos la palabra de Dios, el llamamiento de Dios, el mensaje del Señor, el desafío que el Señor nos hace de ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Recordarles algo, Dios tuvo un solo hijo y de Él hizo un misionero. Bueno, mis hermanos, así estamos terminando este tiempo. Iglesia, esperamos que el Espíritu Santo haga ahora la obra que nuestras palabras no pueden hacer en sus corazones. Escuchen el consejo que cada uno de estos hermanos les ha dado, sus experiencias, grábenlo con fuego en sus corazones y no tengan miedo. Si Dios les está llamando, es hora de despertar. Que Dios les bendiga mucho.